Buenas noches, bienvenidos a 40 años después, Radiografía de nuestra democracia, el programa especial que impulsamos desde The Focus Show. Esperamos que os guste. Hoy se cumplen 40 años del golpe de Estado que en 1981 puso en jaque a nuestra democracia. Recuerden, el teniente general de la Guardia Civil, Antonio Tejero, al cargo de un nutrido grupo de guardias civiles, asaltó el Congreso de los Diputados. Esto hizo que los españoles y españolas se quedasen sin respirar, sin aire, hasta la intervención de madrugada del rey Juan Carlos y la reacción de la prensa y de la población que hizo que todos pudiesen volver a respirar. Ese día estuvo en peligro nuestra joven democracia y nuestras peores pesadillas parecían hacerse realidad. ¿Volveríamos a ver una dictadura criminal como la protagonizada por el general Francisco Franco de 1936 a 1975? Afortunadamente no, ya que al año siguiente el PSOE ganaría las elecciones y en 1986 España sería admitida en la Comunidad Económica Europea. Parecía que no había marcha atrás. Pero ¿cuál es la salud de nuestra democracia? ¿Podemos estar satisfechos con nuestras instituciones? ¿Se está cumpliendo y haciendo cumplir nuestra Constitución? ¿Es España un país en el que la libertad, la justicia, la tolerancia y la paz marcan las relaciones sociales? ¿Usamos nosotros, ciudadanos y ciudadanas y políticos y políticas, el diálogo para llegar a un consenso y llegar a acuerdo o solo para deslegitimar al adversario? ¿Y cómo está nuestro Estado de Derecho? ¿Somos todos iguales ante la ley? ¿Controla el Poder Judicial a los demás poderes? En fin, necesitamos escuchar a los ciudadanos y ciudadanas, pero también a nuestros representantes en el Congreso de los Diputados y en el Poder Judicial. Y eso es lo que haremos en los próximos minutos. Empezamos, amigos, un poco nostálgicos recordando los comienzos de nuestra democracia ya por 1977, cuando se celebraron las primeras elecciones después de que estallase la Guerra Civil en 1936. Dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo, gente que solo desea su pan, su hembra en la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad. Vaya pintas, ¿eh? Bueno, empezamos conectando con el Congreso de los Diputados. Tenemos con nosotros a dos representantes del pueblo español que fueron elegidos en las pasadas elecciones. Son la señora diputada Clara Chércoles y el señor diputado Ignacio Chávez. Buenos días, doña Clara y don Ignacio. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Es un placer hablar con usted. Buenos días. Señor Chávez, en unas declaraciones recientes a la BBC, usted valoró como fundamental para una sociedad democrática el buen funcionamiento de las instituciones. ¿Puede explicarnos en qué está pensando cuando dice esto? Uno de los valores más importantes de la democracia debe ser su eficacia, ya que los ciudadanos tienen problemas y quieren que las instituciones que escogen a través de su derecho al voto funcionen bien. Por esta razón, la corrupción es un peligro para la democracia. Si la corrupción se generaliza,
Si los ciudadanos ven que los partidos políticos no responden a su finalidad de servicio público, la democracia sufre. En ese sentido, señora Chércoles, desde su última alocución desde el Estatuto de los Diputados, usted insiste en el peligro de la desigualdad asociada a la crisis de 2008 y a los efectos sociales y económicos de la pandemia. ¿Podría explicarse? Cuando uno estudia las crisis de la democracia, estas siempre han venido dadas por un aumento de la desigualdad. La ciudadanía quiere democracia, y no solamente por su eficacia, sino también por aquellos derechos que defiende: la paz, la desigualdad, la igualdad, la justicia, incluso los derechos sociales e individuales. Pero ahora mismo en España, en nuestro país, un 20% de los niños y niñas menores de 14 años no pueden disfrutar de 3 comidas diarias, y además estamos rozando los 5 millones de parados, si sumamos a aquellas personas que están en paro actualmente y las otras que se van a quedar en paro en los próximos meses. Estos dos ejemplos hablan, en mi opinión, de una sociedad en la que millones de personas ven negados sus derechos más básicos y que están recogidos en la Constitución de 1978. Entonces, negar estos derechos ataca la propia idea de democracia. Señor Chávez, ¿qué le parece lo que opina la señora Chércoles? Estoy de acuerdo con Clara, pero las soluciones no son tan fáciles. Lo que sí es muy importante es no dar la espalda a la gente desencantada. Con un 40% de jóvenes parados, lo más importante es darles trabajo y evitar que así que tengan que volver a migrar como hicieron nuestros abuelos. En democracia, la cohesión social se consigue cuando hay una igualdad de oportunidades. Cuando las personas, independientemente de su condición social, de género o étnica, tienen acceso a los mejores servicios públicos posibles. Sí, Ignacio, pero eso solamente son palabras bonitas. Estoy de acuerdo contigo cuando hablas de la importancia de la eficacia, pero si queremos mejorar los servicios públicos deberemos invertir más en ello, ¿no? Muchas gracias. Les tenemos que dejar porque tenemos que conectar rápido con Barcelona. Allí nos espera Pedro Valiente, miembro de la PAH, Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Buenos días, señor Valiente. Buenos días. ¿Qué tal? Creo que están realizando una protesta en la Plaza de San Jaume para reivindicar el derecho a una vivienda digna. ¿Es así? Así es, efectivamente. La ley suprema del Estado es la Constitución. En España, afortunadamente, parece haber democracia, pero lo que nosotros estamos discutiendo realmente es que haya esa democracia. ¿En qué consiste su denuncia? Es una acusación muy fuerte y necesita ser argumentada. En el artículo 47 de la Constitución española podemos leer lo siguiente. Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para que este derecho se haga efectivo. Pero el incumplimiento de un artículo de la Constitución española no desacredita toda nuestra democracia. Este año se cumplen 40 años del intento de golpe de Estado de Tejero. No crean que no valoramos nuestros derechos y libertades plasmados en nuestra Constitución. Vemos la Constitución de 1978 como un gran avance que nos hizo salir de una de las etapas más oscuras de nuestra historia, el franquismo. Pero uno de los principios básicos de la democracia es el avance social. Nuestra generación quiere ejercer la ciudadanía, por lo que hoy nos juntamos y exigimos a nuestros gobernantes que hagan su trabajo o se vayan. Muchas gracias, señor Valiente, por recordarnos la importancia de la sociedad civil en democracia, una sociedad que se organiza y asocia para defender sus derechos y los de los demás. Iria, Hugo, tenemos al presidente del Tribunal Constitucional a las puertas del Congreso. Señor González Rivas, creo que estaba escuchando al señor Valiente. ¿Qué opinión le merecen sus reflexiones? Pues estoy muy de acuerdo. En las democracias más sanas es la sociedad la que exige a sus políticos que hagan bien su trabajo y que busquen un bien común. Esto se puede hacer asociadamente, como la PAH, o de manera individual a través del derecho al sufragio, es decir, el voto. ¿Y qué papel juegan los jueces en esta defensa de la democracia? Pues lo cierto es que somos fundamentales, ya que somos los encargados del cumplimiento de las leyes en España. Esta es la razón de la importancia de la independencia del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, que sería el Gobierno, y del Poder Legislativo, que sería el Parlamento. En caso del incumplimiento de las leyes, es nuestro derecho responsabilizarnos de su cumplimiento y sancionar los incumplimientos. Muchas gracias, señor González Rivas. Nos quedamos con sus palabras para cerrar. En la democracia, además de las instituciones fuertes que eligen a la ciudadanía que las elige, hace falta que los ciudadanos y ciudadanas la ejerzan diariamente en sus empleos y barrios.
y sin olvidarse nunca de que en las democracias gobiernan los representantes de las mayorías, pero es una obligación respetar las minorías. Nos despedimos ya. Buenos días, y ya saben, está en nuestras manos hacer una democracia cada día más fuerte. Una democracia que promueva la igualdad y la solidaridad. Muchas gracias.